Arqueología por teléfono, un espacio para pensar en la arqueología en general y en la arqueología urbana en particular, ¿no? Así que bueno, vamos. Ya que nos metimos en un audio anterior en el tema de lo histórico, que es un tema que siempre apasiona, ¿no? Hay una cuestión filosófica sobre esto. No voy a hacer filosofía de la historia ni nada por el estilo, que es algo que, bueno, está muy fatigado por varios autores. Aparte, bueno, yo no soy historiador. Pero sí podemos pensar sobre todo sobre el tema del tiempo, el tema del pasado y el tema de qué es lo que ocurrió y etc. Pero sobre todo esto de la historia hoy, lo que nos pasa hoy. No, bueno, a ver si cuando murió Napoleón o pues, si, digamos, Belgrano en realidad la bandera era así o asá, o usaba uniforme verde. No son esas cuestiones. Sino una cuestión del rol que toma la historia y también la arqueología dentro de un modo de hacer historia hoy. Pero hoy, hablando con nuestro amigo, con nuestra amiga, con nuestra madre, nuestro tío, nuestra tía, nuestro cuñado, etc. Una de las cuestiones que ha asumido últimamente la historia es el tema del dato. El dato es casi como una joya. Entonces se ve digamos, en las redes sociales, en los medios, en la televisión, etc. Gente que, bueno, sabe, entre comillas, de historia, y verdaderamente sabe, pero sabe de datos. O sea, el tema del dato está visto como un bien que puede ser apropiado por una persona. Ese bien, digamos, tiene una cierta utilidad social, ya que su posesión, bueno, implica un trabajo. Esta persona no es que lo encontró tirado en la calle como nos pasa a quienes hacemos arqueología, sino que no, hubo una búsqueda, hubo un esfuerzo, hubo un trabajo aplicado a la obtención de ese dato. En general, estas personas están interesadas en la historia, están interesadas, o bien aportan ese dato de modo casual o para mostrar justamente que han hecho ese trabajo. Entonces suele aparecer ciertas fórmulas que en general, digamos, es ¿sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? La bandera argentina o la bandera italiana o sabías qué en cierto momento o en una fecha o ese sabías qué es un posicionamiento. Es una pregunta que ya tiene respuesta. No, vos no lo sabés, yo sí. El sabías qué es preguntar algo que ya sabemos que el otro va a decir no. Entonces esto es una cuestión filosófica interesante porque es una opinión y puede ser refutada, ¿no? Obviamente como toda opinión. Es un marcador de individualidad. O sea, es un separador de lo que soy, de lo que es el otro. Entonces esto es muy viejo, o sea, arranca con gente que sabe mucho y lo muestra de modo masivo. Yo recuerdo, por ejemplo, un programa en argentino, Dol Pregunta, en el cual un niño respondía preguntas bastante complejas, obviamente había que saberlo de memoria, sobre mitología griega creo que era. Entonces esa persona, ese chico, ese niño, era visto como un niño maravilla. Un niño que tenía una alta retentiva, que conocía mucho y que tenía, digamos, un posicionamiento sobre la mitología griega de admiración, de respeto, era su tema favorito, que había hecho un gran trabajo de recopilación de datos sobre, bueno, los mitos griegos y todo lo que significan los dioses, los nombres de los dioses, los semidioses, los héroes, bueno, etc. Eso continuó, eso no es que se detuvo, eso continuó en un pensamiento que, bueno, si yo obtengo muchos datos, sé más. Bien, no es mal, no está mal, o sea, saber muchos datos no está mal. El tema es que esto se volvió una especie de, como decía, de separador. Lo que sé yo, intuyo así sin que el otro no lo sabe. Entonces,
yo debo demostrar que mi trabajo de recopilación de datos es importante. Esto también se vio bastante tiempo después en historiadores barriales o historiadores de pueblo, que una forma de delegación social juntaban justamente todo lo que tenía que ver con la historia de su localidad, de su grupo, de su pueblo, de su barrio. ¿Esto a qué llevó finalmente? A que esto en las redes sociales o en la televisión o en general en las redes sociales actualmente, a que haya programas, haya páginas enteras dedicadas a efemérides, a personajes, a lo que se suele llamar la trivia, sobre tópicos históricos. Entonces aparece en el año 1742 el señor Santiago Montenegro dona a la iglesia una lonja de terreno y se puede encontrar en tal lado, O sea, toda una serie de datos certeros y documentados, pero que se está presuponiendo que el otro no lo sabe. O sea, es como una cuestión informativa. Este panorama, ahora filosóficamente vamos a hablar, es más interesante que el dato. Se supone que si yo encontrara todos los datos disponibles, sabría todo del universo. O sea, si yo supiera hasta lo que se movió en el último rincón del planeta, yo sabría la historia de la humanidad. Esto, por supuesto, llevado a una cuestión más local. Si yo supiera absolutamente todo y cada uno de los datos de la ciudad, sabría la historia de la ciudad. Directamente, la ciudad estaría en mis manos históricamente. Bueno, déjenme decirles que eso es falso. O sea, no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque la historia no es una suma de hechos uno atrás de otro. O sea, sería prácticamente una tarea de titanes saber si Colón descubrió América un 12 de octubre, a tal hora, qué pasó al otro día a la misma hora. Pero mucho menos saber si lo descubrió América a las 8 de la mañana, qué pasó a las 8:15. O qué pasó a las 8:15 menos 1 minuto, menos 2 minutos, menos 3 minutos, menos 1 minuto. O sea, esa historia es inútil. Esa historia hecha de pequeños fragmentos, en matemáticas diríamos con el límite igual a 1, digamos, hasta dónde llegamos, sería patéticamente inútil. ¿Por qué? Porque no hay historia que resista eso. No hay historia que resista lo que se suele llamar el datismo. Y eso no es en realidad historia, sino que es un coleccionismo. Es un coleccionismo como colecciona estampillas, en la cual si yo no obtengo la estampilla X, no tengo mi colección completa. Y sin embargo es terriblemente humano. El hecho de no poder conseguir la fecha o el color o la bandera o la palabra de cierto momento histórico, la convierte en difícil. La convierte en algo que debo conseguir, algo sobre lo que debo trabajar. Es algo sobre lo que tengo que buscar. Y eso, bueno, ¿qué genera? Y genera vida. Por más que no sea historia, está generando mi vida, me está motivando, me está trabajando, a mí mismo. Entonces, es un dilema que no se puede resolver. O bien hago historia a nivel académico, en la cual los datos están articulados en un artículo científico, con una hipótesis, de lo cual, bueno, tomo, supongamos, 20 hechos históricos y descarto infinitos otros, si los tengo registrados. El coleccionista de datos, el datista, tiene el problema de que nunca puede encontrar todo lo que busca. Y eso es humano. O sea, querer encontrar en el universo no solamente una lógica, sino tratar de apropiárselo, de tenerlo.
Por desgracia, eso sabemos que es imposible, pero por suerte sabemos que podemos empezar a trabajarlo. Más allá de que a mí los datistas personalmente me parecen personas destinadas de alguna manera a no llegar nunca, a no llegar a terminar su colección de estampillas.